Nada, cualquier sugerencia me decís. Hola, Susana, pues encantada. Hola, muy buenas tardes a todos y bienvenidos a la quinta tutoría de Psicología de la Percepción. Lo estábamos hablando ahora en clase, que llevamos por la quinta tutoría. Esto pasa, ¿eh? Ya la semana que viene tenemos la tutoría número 6, que es la tutoría dedicada a las PECs, donde se va a explicar las PECs. No vamos a adelantar temario, a no ser que para explicar algún apartado de la PEC vea que es necesario entender antes algún apartado que a ver no se haya dado. Entonces, yo recomendaría que si podéis venir aquí para hacerlo entre vosotros, se puede hacer, si no, no pasa nada, no es obligatorio. Igualmente se va a grabar la clase y la explicación de lo que tenéis que entregar y todo. Hoy vamos por el tema 5, que es la percepción de objetos y escenas. Si os acordáis, en la última clase o en las anteriores clases hemos visto qué pasaba desde que la luz reflejada de un objeto se proyecta en nuestra retina y qué pasa con esa imagen retiniana y cómo vimos la vía del qué, la vía del dónde, ¿vale? Y ahora vamos a ver cómo acabamos percibiendo esos objetos y esas escenas. ¿Vale? Vemos que la percepción al final es mucho más compleja, aunque es algo que nosotros hacemos con mucha naturalidad y aparente simplicidad, ¿no? Pero es un proceso bastante más complejo. Este tema 5 empieza, bueno, siempre hay una breve introducción que os añado y después, ¿por qué es tan difícil diseñar una máquina perceptiva? Eso hace referencia a por qué aún no hemos conseguido crear una máquina de la percepción tan fantástica como somos nosotros, como es nuestro sistema visual o perceptivo, ¿vale? Y bueno, el manual nos explica tres grandes motivos, o los tres principales motivos, que es el estímulo que llega a los receptores es ambiguo, a veces nos engaña, también esa imagen retiniana que se crea, veremos ilusiones ópticas, ¿no? Después, que los objetos pueden estar ocultos, parcialmente ocultos, o también los podemos ver desenfocados. Y también el tercer motivo, que los objetos parecen distintos desde distintos puntos de vista. No nos tenemos que olvidar que con el movimiento vamos cambiando el ángulo de visión y, sin embargo, el objeto, seguimos percibiendo el objeto tal como es, ¿no? O sea, todo ese proceso de percepción lo hacemos con mucha simplicidad. Después pasaremos a ver la organización perceptiva, sobre todo de objetos. Veremos el enfoque de la Gestalt sobre el agrupamiento perceptivo, veremos los principios que ellos establecieron y también veremos el fenómeno de la segregación perceptiva. Después, en el tercer apartado, veremos el reconocimiento por componentes, es un breve apartado con una teoría que en la actualidad ya se ha visto que tiene limitaciones, por tanto veréis que es un apartado muy corto, pero que está bien que conozcamos esta teoría. Después, en el cuarto apartado, vemos la percepción de las escenas y de objetos en las escenas, ¿vale? O sea, de objetos ya pasamos a escenas, imágenes más complejas. Veremos esa percepción de la escena de una escena, las regularidades del entorno y el papel de la interferencia en la percepción. Y finalmente veremos la relación entre la actividad neuronal y la percepción de objetos y escenas. Veremos que hay algunas áreas especializadas para la percepción de objetos, de caras, ¿vale? Aunque aún no se ha establecido al 100%, pero bueno, veremos algunas áreas que parecen que están relacionadas con algún tipo de percepción de objetos, de caras, de localización. Y bueno, importante que en este tema entra el último apartado, que es a tener en cuenta, el puzzle de las caras, ¿vale? En otros temas vimos que era material que no entraba en el examen, pero en este tema sí que entra, ¿vale? Para que lo tengáis en cuenta. Lo que sí que no entra es la página 146-147, que es el apartado de aspectos de desarrollo evolutivo. Eso sí que no entra. Pero el a tener en cuenta en este tema sí que entra, ¿vale? Entonces, pues vamos allá.
Antes de nada, Susana, María, ¿alguna duda respecto a temas anteriores? Ya. Hay que leerlo todo bien, ¿no? Bueno, sabéis que si vais teniendo dudas, están los foros de consulta general o me podéis escribir a mí misma, ¿vale? Sé que hay que ponerse. Una cosa, esto de ¿sí? puzzle de las caras, este apartado, ¿esto está relacionado con la FEC, no? ¿De lo de las caras? Sí, con las caras invertidas. Lo explicaremos la semana que viene. Vale. Exacto, muy bien. Hay dos FETs, son dos FETs. No te preocupes. Ay, no he tenido demasiado tiempo para mirar la tarea todavía, ya imagino, no te preocupes, ¿vale? Sabéis que las grabaciones estarán ahí y en cualquier momento las tenéis a vuestra disposición, ¿vale? Pues vamos a empezar con la introducción de este tema. En los últimos temas vimos qué es lo que pasa en el ojo, en la retina, en la corteza visual y ya este tema nos dice que tenemos que ir un pasito más allá del patrón de iluminación que una escena crea en la retina para poder determinar qué es lo que hay exactamente en el exterior, identificar objetos, identificar escenas. Y es que la percepción es mucho más compleja de lo que a priori nos parece. De hecho, hay una dificultad de programar los ordenadores para realizar tareas perceptivas con una eficacia tan alta como lo hacemos nosotros. Y es que nosotros todo lo que es percepción lo hacemos los seres humanos sin aparentemente realizar mucho esfuerzo, ¿no? Se han diseñado sistemas de visión computarizada para reconocer los objetos y determinar con precisión, por ejemplo, las ubicaciones de los objetos en la escena. Pensad, por ejemplo, ahora que ya hay vehículos autónomos que tienen que detectar, pasos de cebra, personas, coche de delante, coche de detrás, ¿no? También el reconocimiento de cara en los móviles, que a veces, yo misma lo tengo en el móvil, a veces estoy inclinada y me percibe la cara, ¿no? Me reconoce la cara. Entonces, bueno, se está mejorando todos los softwares y bueno, es un área de estudio que ha avanzado mucho desde la última década. Sin embargo, aún los sistemas informáticos no han logrado replicar del todo lo que es la complejidad de la visión humana. Aquí os traigo la imagen de la figura 5.2, que me parece que es un buen ejemplo de esto. Nosotros, si vemos esta imagen, pues obviamente vemos, bueno, se ve un tanque, dos coches y un hombre que está saltando de un coche a otro. Si esto, bueno, en un experimento que se hizo, se le pidió al programa informático, al sistema informático, que describiese qué era lo que veía. Y en lugar de escribir a una persona volando, el sistema informático lo describió como un avión, ¿no? ¿Por qué? Porque es poco común que las personas vuelen, ¿no? Pero esa complejidad que nosotros tenemos, que nuestro sistema perceptivo tiene, que ha desarrollado, o con todo ese bagaje que nosotros tenemos, aún los sistemas informáticos ahí aún están fallando, ¿vale? Aún la máquina no nos supera, de momento, ¿vale? Entonces, ¿por qué es tan difícil diseñar una máquina perceptiva? Sobre todo por tres motivos. El primer motivo es que el estímulo que llega a los receptores es ambiguo. Para el sistema perceptivo, la imagen de la retina es el punto de partida para después poder identificar el objeto en el exterior que ha creado de esa imagen. Y aquí tenemos el problema de proyección inversa, ¿no? Que implica partir de la imagen retiniana, la imagen que a través de la luz reflejada del objeto se proyecta en nuestra retina, y después extender esos rayos de luz desde el ojo para poder identificar o reconocer el objeto que está causando esa imagen retiniana. Si veis la figura 5.3, ¿vale? ¿Os acordáis que explicamos el otro día? ¿No? La luz reflejada, proyecta sobre se crea la imagen en la retina, vimos los diferentes problemas que había en esa imagen, los más frecuentes, pero como vemos, hay hay objetos que tienen diferentes formas, pero que pueden o son capaces de proyectar la misma imagen en la retina. La misma imagen. Entonces, aquí la duda que nos plantea ya es,
cuál de esas formas es la que realmente presenta el objeto. Si hay diferentes formas que pueden proyectar esa misma imagen en nuestra retina. Entonces, ahí viene lo de que el estímulo es ambiguo. ¿Vale? Después tenemos que también puede ocurrir que la imagen bidimensional en la retina no refleje con precisión lo que realmente hay en el exterior. Por ejemplo, pensad en las ilusiones ópticas que nos engañan, ¿no? Aquí tenéis la figura 5.5 del manual. Desde un punto de vista, parece que la estructura es circular, ¿no? Vemos esas piedras que forman el círculo, vamos, digamos que es un círculo. No obstante, si lo vemos desde otro ángulo, desde otra perspectiva, vemos que en realidad no lo es, ¿no? Entonces, ahí viene que nos pueden engañar. No obstante, la mayoría de las veces estas percepciones erróneas no se dan, porque el sistema visual lo que hace es resolver el problema de la proyección inversa y determina cuál de todos los objetos posibles es el responsable de esa imagen específica de la retina. No obstante, esto aún es un desafío también para los sistemas de visión computarizada, ¿vale? Aún les plantea este desafío. ¿Vale? Entonces, nuestro sistema visual dirá, vale, de todas esas posibles objetos que puede ser, ¿cuál es el más probable? Ahí ya intervienen nuestra experiencia previa, creencias, etcétera. Veremos. ¿Sí? Este dibujo de las piedras también sería un problema de proyección inversa, ¿no? Sí, exacto. Es un ejemplo, digamos. Sí, lo que aquí hace más referencia, sí, es decir, te explica que el estímulo es ambiguo, ¿vale? Es decir, que aunque proyectemos esa imagen que parece circular, realmente no es circular, ¿vale? Si cambiamos el punto de vista o la perspectiva, vemos que no lo es. Es que yo en este ejemplo lo veo claro, pero en el dibujo 5.3 de los cuadraditos estos, aquí no lo he entendido muy bien. Vale, aquí te dice, tenemos una primera hoja que es más, tiene más forma de rombo. Sí. La segunda es más un trapecio, sí. Y la otra es como un rombo más alargado. Y todo ello realmente proyectaría la misma imagen en la retina. ¿Vale? De ahí viene de que diferentes formas pueden proyectar la misma imagen retinal. ¿Cuál es la real? Ahí. Pero, por ejemplo, aquí sí que serían diferentes, ¿no? Cuando aquí el círculo no es que sean diferentes, es claro, es una ilusión óptica que sería una más fija, digamos. Exacto, pero es un ejemplo para explicar que ese estímulo puede no corresponderse con la realidad. Con lo que llega a nuestra vista puede no ser la realidad. Vale. También tenéis el ejemplo de la figura 5.4, que es una ilusión óptica, ¿no? Que parece que es la imagen de una señora, la sombra de una señora, pero realmente es una luz proyectada donde hay como vasos y copas. Es porque la realidad, por así decirlo, la realidad o esos estímulos pueden engañarnos. ¿Vale? Eso es solo la introducción. Vale. ¿Se ha entendido más o menos? Sí. Súper. El segundo motivo es que los objetos también pueden estar ocultos o pueden estar desenfocados. Esto es un problema que se da cada vez que un objeto oculta una parte de otro objeto. Esto es un fenómeno muy frecuente en nuestra vida diaria y, sin embargo, lo resolvemos sin ninguna complejidad, ¿no? Por ejemplo, si yo cubro el libro por detrás de la pantalla del ordenador, aunque no vea esa sección del libro, sé que el libro sigue existiendo y sé que continúa, ¿no? Vale, hace referencia a eso. Y también podemos utilizar nuestro conocimiento del entorno para determinar qué es más probable que haya ahí. Y también podemos reconocer objetos desenfocados, donde no vemos. Por mucho que que tapemos un libro, que escondamos parte de nuestra mano, sabemos que la mano continúa por detrás de la pantalla. Vale. Aunque esa imagen realmente nos está proyectando en mi retina. ¿Vale? Ahí está el kit de la cuestión. ¿Vale? Y el tercer motivo es que los objetos se ven distintos desde distintos puntos de vista. A menudo vemos los objetos desde diferentes ángulos. Así sus imágenes
cambian constantemente según el ángulo desde el que se miren. Pensad que, por ejemplo, con el movimiento, cuando vamos andando por la calle, cambiamos constantemente el ángulo de visión, o estamos dentro de casa, no hace falta tampoco andar, ¿no? Y sabemos que un objeto, aunque lo veas desde diferentes perspectivas o desde diferentes ángulos, sigue siendo el mismo objeto, no cambia, ¿vale? Esta capacidad de reconocer un objeto desde diferentes perspectivas se conoce como invariancia respecto al punto de vista. Y eso también es difícil para un programa informático, aún plantea un desafío. Por tanto, con todos estos ejemplos, lo que vemos, la conclusión es que el proceso perceptivo es mucho más complejo de lo que parece. No nos quedamos solo con la imagen retiniana que se proyecta en la retina, sino que hay mucho más. Ahora pasamos a ver cómo es la organización perceptiva. La organización perceptiva es el proceso por el cual los elementos en el campo visual de una persona se agrupan y se segregan de manera perceptiva para dar lugar a una percepción concreta. Durante este proceso, la estimulación entrante se organiza en unidades coherentes, por ejemplo, en objetos. Y aquí tenemos que diferenciar dos componentes, el agrupamiento y la segregación. El agrupamiento es el proceso mediante el cual los elementos de una escena visual se unen en unidades coherentes o en objetos, y la segregación es el proceso de separar un área u objeto de otro. ¿Vale? Aquí tenéis de ejemplo la figura 5.9. Por ejemplo, os dice ejemplos de segregación. ¿Vale? Vemos una imagen, página 117, vemos diferentes edificios, ¿no? Y, por ejemplo, en agrupamiento nos dice todo lo que está comprendido en las áreas blancas pertenece a un solo objeto, ¿vale? Que sería el edificio. Nosotros lo agrupamos. Y ejemplos de segregación tenéis, por ejemplo, que el edificio a la derecha está frente a la izquierda, lo vemos, ¿no? O abajo, los dos edificios están separados entre sí con una frontera entre ellos. ¿Vale? Serían ejemplos de ese agrupamiento, esa segregación perceptiva. Ahora vamos a ver el enfoque de la Gestalt sobre este agrupamiento perceptivo, cómo hacemos ese agrupamiento. Habéis estudiado la Gestalt, ¿no? En otras asignaturas. ¿Habéis oído hablar de ella? A lo mejor en historia de la psicología, primero. O sea, pero como enfoque. Como enfoque, vale, perfecto. Gestalt es un término alemán, si no recuerdo mal, y se traduce como configuración. No tiene creo que no tiene una traducción específica, o sea, no hay una palabra exacta para el español, pero se puede más o menos traducir como configuración al español. No obstante, antes de llegar a la Gestalt, hubo otra corriente u otro enfoque que fue propuesto por Wundt. Wundt, en el siglo XIX, seguro que lo habéis estudiado también en otras asignaturas, fue el padre, ¿no? Creó el primer laboratorio de la psicología científica y él propuso el estructuralismo en relación a la percepción, ¿vale? El cual, este estructuralismo distingue entre sensaciones y percepciones. Si os acordáis, en el primer día de clase vimos que el libro se titula Sensación y Percepción, aunque realmente es percepción, ¿vale? Pero ahí vienen aún las sensaciones de ese recordatorio de el primer enfoque de percepción como tal, hablaba de las sensaciones, aunque es un término que no utilizamos, ¿vale? Esas sensaciones, para Wundt, hacían referencia a procesos elementales que ocurren en respuesta a la estimulación de los sentidos. Serían como los átomos en química, lo más elemental, ¿vale? Y se pueden estudiar como experiencias muy simples, como por ejemplo en la oscuridad ver un destello de luz. O sea, un estímulo muy simple. En cambio, las percepciones son esas experiencias conscientes más complejas y representan la gran mayoría de nuestras experiencias sensoriales. Nuestro día a día, prácticamente todo, 99%, son percepciones, ¿no? Ahí los psicólogos de la Gestalt después rechazaron la idea de que las percepciones fueron solo una suma de sensaciones, ¿no? Entonces, para Wundt, en el estructuralismo, tú sumabas sensación, cositas simples y acababa creando la percepción, que era más complejo.
En cambio, para los psicólogos de la Gestalt, el todo no es solo la suma de partes, sino que hay más. Hay una relación entre los elementos que cambian el resultado final. El autor más importante que aquí vamos a estudiar es Wertheimer. En el 42 describió los fenómenos de movimiento aparente y de contornos ilusorios. El movimiento aparente lo explicó como que a pesar de que existe una percepción del movimiento, realmente nada se mueve. Él lo descubrió con un estroboscopio, que es algo similar a la figura de la izquierda, donde se enciende una luz, se apaga y después se enciende otra luz. Y parece que ha habido un movimiento, pero en realidad no ha habido un movimiento, sino que ha habido un apagón y quizás si veis el ejemplo de la figura 5.12 se entiende mejor. En A, página 118, en A una luz se enciende, oscuridad, y después se enciende otra luz. Si el intervalo que pasa entre una luz y otro es muy corto, milisegundos, parece que ha habido movimiento, pero realmente no ha habido movimiento, sino que hay una oscuridad ahí. ¿Vale? Y también describió el fenómeno de contornos ilusorios. Esos contornos en realidad no existen, pero el conjunto de elementos logran crear la percepción de una figura. Aquí os pongo el ejemplo de la figura de la derecha, que son 4 comecocos, que en esta orientación parece que están formando un cuadrado. Y, por ejemplo, en la figura 5.14, página 119, tenéis 3 comecocos que parece que forman un triángulo. ¿Vale? Pero realmente, ¿cómo surge el cuadrado o el triángulo? Aparentemente, si la suma de las partes, como defendía el estructuralismo, no lograría crear esa percepción, ¿no? Entonces, eso es lo que describió o lo que descubrió Wertheimer, que esos contornos pueden llegar a crear figuras, o que percibamos unas figuras que aparentemente no existen. ¿Vale? Entonces, la conclusión es que el todo es diferente a la suma de sus partes, es decir, las percepciones no son simplemente sumar sensaciones. Eso era lo que defendían los psicólogos de la Gestalt. Sí, vamos, súper. Ahora vamos a ver cómo se organizan, ¿no? Esos principios que definieron los psicólogos de la Gestalt. Esos principios explican la forma en que los elementos se agrupan para crear objetos más grandes. Esa percepción depende de diferentes principios de organización perceptiva que determinan cómo agrupamos los elementos en una escena, ¿vale? Y fueron definidos por los psicólogos de la Gestalt. El primer principio es el principio de buena continuación y establece que cuando la conexión entre una serie de puntos resulta en una línea recta o en una curva suave, estos se perciben como una unidad y las líneas tienden a interpretarse de forma que sigan el camino más fluido. Por ejemplo, en la imagen que os traigo, en el ejemplo, lo más natural, o la mayoría de personas posiblemente percibimos que entre A y B hay una curva y entre C y D hay una recta, porque siguiendo el principio de buena continuación, ¿vale? Lo veríamos como una unidad. Es mucho menos probable que veamos o percibamos la figura de la derecha, ¿no? Con esos símbolos de mayor y menor. Eso no es tan natural, no es el principio de buena continuación. Este principio también asume que los objetos parcialmente cubiertos por otros continúan detrás del objeto que los oculta. ¿Vale? ¿Se ha entendido más o menos este principio? Tenemos que percibir una unidad. Pues vamos a lo más sencillo. Sí, vale. Aquí la unidad sería A y B y otra unidad sería D y C. A y B formando la curva y C y D formando la recta. Ahora vamos con el principio de pregnancia. También es conocido como el principio de la buena forma o de simplicidad y defiende o establece que cada patrón de estímulos se interpreta de tal manera que la estructura resultante sea lo más sencilla posible. Es decir, que no nos compliquemos, ¿vale? Aquí el ejemplo más típico es el de los aros de Juegos Olímpicos. Es más probable que percibamos la figura de la izquierda que la de la derecha. ¿Por qué? Porque lo más fácil o lo más simple
son círculos, no círculos que se rompen entre sí, o que medios círculos rotos, ¿no? Lo más fácil es detectar círculos, ¿no? Esos halos. Pues tenemos el principio de semejanza, que es que los elementos semejantes parecen estar agrupados entre sí. Y este agrupamiento puede darse por color, por forma, por tamaño, por orientación. Por ejemplo, en el ejemplo que os traigo en la imagen de la izquierda, podemos percibir 4 cuadrados y en la figura de la derecha, que se forman filas en función de la forma. Triángulos, cuadrados, círculos. Entonces, ahí se realizaría ese agrupamiento, ¿no? Ahí, eso sería agrupamiento. Por aquí, pues esos 4 cuadrados, ¿no? Y este principio también puede verse o estudiarse, o también se da con estímulos auditivos. Pues tenemos el principio de proximidad, de cercanía, que es que los elementos que están cerca entre sí parece que están agrupados. Por ejemplo, en el ejemplo que os traigo, pues parece que estas líneas están agrupadas, estas líneas están agrupadas, estas líneas están agrupadas, estas líneas están agrupadas, y ahí nos queda una que parece que no está agrupada con nadie. ¿Vale? Después tenemos el principio de destino común, que es que los elementos que se mueven en la misma dirección parecen estar agrupados entre sí. El ejemplo más típico, una banda de pájaros, ¿vale? Se da incluso cuando los objetos en un grupo son distintos. Por ejemplo, pensad que en esa banda de pájaros que está volando puede haber diferentes tipos de pájaros, ¿no? Pero lo importante es que siguen la misma dirección, por tanto, los agruparíamos. Y también puede aplicarse en cambios de iluminación. Por ejemplo, cuando en un concierto se abren, se encienden las luces a la vez, ¿no? O se mueven a la vez las luces, ¿vale? Por esa dirección. Ahí agruparíamos. ¿Por qué dice parece estar agrupados? Para mí lo están, vuelan juntos. Los percibimos como agrupados, ¿vale? Piensa que ahora estamos viendo el agrupamiento perceptivo, cómo creamos los grupos de objetos, cómo los percibimos como grupos. La Gestalt definió diferentes principios y si unos objetos vemos que siguen una misma dirección, los agruparemos. Vale, para mí no están juntos. Sí, los percibes como juntos, correcto, sí. ¿Vale? Pero estamos definiendo lo que lo están, supongo. Sí, los percibimos como un conjunto, ¿no? Como un grupo. ¿Pero por qué lo percibimos como un grupo? Pues porque siguen esa misma dirección. ¿Vale? Ahí estaría un poco la explicación. ¿Se entiende? Vale, perfecto. Estos serían hasta aquí Estos serían hasta aquí los principios clásicos que definieron los psicólogos de la Gestalt y después han añadido diferentes principios. Aquí estudiaremos el principio de región común y el principio de conexión uniforme. El principio de región común es que los elementos que comparten una misma región espacial parecen estar agrupados entre sí. Por ejemplo, en la imagen que os traigo, que es el de la figura 521, de la página 122, en A vemos que esta agrupación se da por las circunferencias, los óvalos que se crean, no por proximidad de puntos. Entonces, esto parece que va en contra del principio de proximidad que hemos visto ahora. Pero sería que el principio de región común es capaz de anular el principio de proximidad al establecer estas circunferencias, estos óvalos. Ah, esto sería región común. Exacto. Vale. Sí. Aunque vemos aquí, lo importante es que anula el principio de proximidad, porque vemos que realmente estos dos puntos aquí realmente están más cerca, uno de ellos. Pero al crear esos óvalos, o dibujar esos óvalos, se desagrupan, pertenecen a otros grupos. ¿Vale? Es como el principio de región común es capaz de anular el principio de proximidad. Vale. Después tenemos el principio de conexión uniforme, que es que una región conectada por las mismas propiedades visuales, por ejemplo la luminosidad, el color, la textura o el movimiento, es percibida como una sola unidad. ¿Vale?
por ejemplo, si conectamos esos puntos por medio de una línea, quedarían agrupados. Eso es el principio de conexión uniforme. Pero y así también están conectados uniformemente. Exacto. Aquí tenemos un grupo, aquí tenemos otro grupo y aquí tenemos otro grupo. Y si ponemos una línea medio también estaría. Bueno, sí, bueno, sí, obviamente si se hiciera aquí todo, lo percibimos todo como uno. Vale. Exacto. Entonces, estos principios describen cómo nuestra percepción funciona basándose en lo que suele ocurrir en el entorno, y estos principios son las características operativas básicas de nuestro sistema visual, las cuales determinan cómo nuestro sistema perceptivo es capaz de organizar los elementos del entorno en unas unidades más grandes, ¿vale? En hacer ese agrupamiento. Ahora pasamos a la segregación perceptiva. Supone la separación perceptiva de un objeto respecto a otro. Hemos visto hasta ahora la agrupación, ahora veremos esa segregación. ¿Vale? La segregación se suele estudiar con la segregación de figura-fondo, con el fenómeno de segregación de figura-fondo, que es que cuando vemos un objeto como independiente, solemos percibirlo como una figura que está sobre un fondo. Por ejemplo, cuando estamos sentados, ahora mismo yo estoy en un escritorio, pues para mí el libro es figura y la superficie de la mesa es el fondo. Pero si me levanto, me voy a la puerta, el escritorio en su conjunto para mí será la figura y la pared será el fondo. ¿Se ha entendido más o menos? Sí. ¿Sí? La diferencia entre figura y fondo. Sí, Depende. Es que en realidad la pared está al fondo y esto es como que sobresale. Claro, pero puede depender de lo que consideramos figura y lo que consideramos fondo en su momento. ¿Vale? Sería como un ejemplo, si ahora estamos sentados, podemos considerar que el escritorio como tal es fondo y el libro o boli es figura. Pues si nos levantamos en su conjunto, podemos ver que el escritorio sería la figura y después tenemos un fondo que en lugar de ser escritorio sería pared. Entonces, la figura que era el escritorio ha pasado a ser, el escritorio que era el fondo puede pasar a ser figura. Exacto. ¿Vale? Sería. Entonces, ¿cómo determinamos eso? Eso es lo que vamos a ver. Vamos a ver esas propiedades de la figura y el fondo. Este fenómeno generalmente se estudia con figuras como la que vemos aquí. Esta figura es la figura de copa dos caras, de Rubin. Es el ejemplo más típico porque podemos percibir o bien la copa como figura y fondo. Las caras que hacen de fondo. Fondo negro. O bien podemos delimitar una figura de dos caras que están mirando entre sí con un fondo blanco. ¿Vale? Entonces, ¿cuál tiene razón? ¿Qué es la figura? ¿Vale? Según estas propiedades, otorgaremos figura a aquello que tiene un carácter o mayor carácter de objeto y es más memorizable que el fondo. Estas imágenes están hechas para estudiar esto, generalmente nuestra percepción es más sencillo delimitar qué es figura y qué es fondo, ¿no? Caminamos por la calle, el cielo es el fondo y lo que vamos viendo serían figuras. Pero estas imágenes se crean a posta para crear, para estudiar cómo percibimos, ¿no? Lo que consideramos figura se percibe por delante de un fondo, cerca de los bordes que comparte con la figura. El fondo se percibe como un material informe, sin una forma específica, y parece extenderse por detrás de la figura. Y el borde que separa la figura del fondo parece que pertenece a la figura. Eso es lo que se conoce como asignación lateral del borde. O sea, el espacio que separa figura del fondo, ese borde que delimita, sería figura. Eso es asignación lateral del borde, ¿vale? Y si vemos las dos en un mismo plano, claro, lo vemos en una imagen, aquí vemos una imagen bidimensional, lo estamos viendo en el mismo plano. Lo interesante de estas imágenes, y con lo que se hacen experimentos, es
detectar qué es lo que tiende a percibir las personas, si la copa o las caras. ¿Vale? ¿A qué asignamos que son figura? Porque a la vez no podemos asignar que sea copa y que sea cara, y que sean caras. Es decir, cuando percibimos la copa, el resto pasa a ser fondo. ¿Vale? Y al revés. Sí, como que cuesta sostener la imagen de los dos al mismo tiempo. Como Exacto. que la percepción se acoge a una. Claro, delimita, uno pasa a ser figura y otro borde. Entonces, Perdón, y otro fondo. La asignación unilateral del borde es lo que determina la figura. Exacto, el borde se asigna siempre a la figura, no al fondo. Vale. Bueno, que en realidad, a ver, te está delimitando las dos figuras, ese borde. Sí, exacto. Pero en nuestra asignación de fondo-figura, esa línea pasaría a ser de la figura. Vale. Nos preguntan, ¿no es posible en ningún caso verlas juntas sin fondo? Claro, lo que tienen interesante estos experimentos es que tendemos a elegir una figura y asignar un fondo. Claro, nosotros ya lo sabemos y aquí estamos percibiendo la copa, vemos una copa y dos caras. Pero claro, lo interesante de estos experimentos es poder asignar o descubrir o determinar qué percibe realmente qué perciben en mayor probabilidad las personas o qué asignan como ellos figura y qué asignan a fondo. Vale. Super. Ahora vamos a ver las propiedades de la imagen que determinan qué áreas figura esa delimitación. Los psicólogos de la Gestalt especificaron varias propiedades figurales dentro de la imagen que determinan cómo se segrega una imagen en figura y en fondo. Estas propiedades figurales no son lo mismo que los principios de organización perceptiva que acabamos de ver. ¿Vale? Una cosa son los principios de organización perceptiva, agrupamiento, y otros son estas propiedades figurales. ¿Vale? No las confundáis. Ellos establecieron que las partes inferiores del campo visual tienen más probabilidad de percibirse como figura. Eso tiene su lógica en que, por ejemplo, cuando estamos al aire libre, el cielo sería fondo y todo lo que queda por debajo es el horizonte, que es figura. Entonces, en general, y se han visto en diferentes estudios, todo lo que es parte inferior de nuestro campo visual tiene más probabilidad de ser delimitado o asignado como figura, más que como fondo. Y también se ha visto que el lado convexo de los bordes tiene mayor probabilidad de ser percibido como figura en lugar de como fondo. Por ejemplo, tenéis las figuras de la página 125, figura 5.27. Os recomiendo que lo leáis con detalle. Ahí se vio que más del 90% de las veces, cuando se le pedía a los participantes que asignaran si el cuadro verde pertenecía a el cuadro rojo estaba situado en figura o estaba situado en fondo, cuando es convexo, que son en las áreas negras, pues en un 90% o un 89% de los casos asignaron que era figura. Pero nadie nos dice que es figura y que es fondo. Vemos unas imágenes abstractas, por así decirlo, ¿no? Parecen unas columnas. Pero como son convexas, tienen más probabilidad de percibirse como figuras sobre un fondo. Aquí, convexo se está refiriendo a que está dentro. No, convexo se refiere a las curvas que realizan los circulitos que componen las columnas. Hago aquí el dibujito. ¿Veis que hay columnas que hacen así? Sí. Vale, a eso se refiere convexo. Pero es que son todas convexas, ¿no? O sea, aquí Por el otro lado serían cóncavas. Si vemos el borde de lo blanco, ¿no? O en su mayoría.
Sería cóncavo en lugar de convexo. Sí. Y entonces lo puedes repetir. O sea, el Sí. 90% de las personas en estos experimentos determinan que lo que está en negro es figura, vale, no es fondo, por esa convexidad vale, que presentan aquí, en este caso, el borde, ¿no? No lo he entendido yo. Hay que leerlo varias veces, es verdad. Perfecto. No obstante, según Peterson y Salvagio, la segregación no parece determinarse únicamente por lo que ocurre en un solo borde, sino que también hay una totalidad de la escena que influye, porque nuestras escenas cotidianas realmente son más complejas que estos simples estímulos, ¿vale? Entonces, el libro siempre, o casi todos los apartados, terminan diciendo que al final nuestra percepción es mucho más compleja que estudiar estímulos simples o ver ejemplos muy, muy concretos, ¿no? Nuestro entorno es mucho más rico, por así decirlo, que utilizar unos estímulos simples. Vale. Ahora vamos a ver el papel de esos principios perceptivos y la experiencia a la hora de determinar qué áreas figura. Los psicólogos de la Gestalt minimizaron la influencia de las experiencias previas y el significado de los estímulos. Es decir, para los psicólogos de la Gestalt no le dieron importancia a nuestra experiencia ni a si otorgábamos un significado a los estímulos. ¿Vale? Ellos sostenían que en esta segregación de figura-fondo la influencia debía de destacarse del fondo para poder ser reconocida, y en esa segregación de figura-fondo se daba antes de que nosotros le diéramos un significado a un estímulo. No obstante, según otros autores, esa formación de la figura-fondo puede verse afectada por el significado que nosotros le demos al estímulo. Entonces, ese proceso de reconocimiento debe darse antes o al menos al mismo tiempo que estamos separando la figura del fondo, ¿vale? Aquí la cuestión esta diapositiva es que los psicólogos de la Gestalt, para ellos primero se da la segregación de figura-fondo y después otorgamos significados, etcétera. Y según otros autores nos dicen no. Se ha visto en estudios que el significado de un estímulo influye en esta segregación de figura-fondo. Por tanto, se tiene que dar ese procesamiento del significado antes o durante, estamos separando la figura del fondo. ¿Vale? Por ejemplo, si vemos la figura de la página 126, figura 5.29, ellos hicieron experimentos con este tipo de estímulos. En A es mucho más sencillo determinar que la figura es lo negro, que parece que es la sombra de una mujer. En cambio, en B, cuando se presentó B, era más complicado decir que era figura que era fondo, o hacer esa separación, ¿vale? Porque ese estímulo no tenía ningún significado para nosotros. En cambio, en la imagen de la izquierda, todos percibimos la sombra de una mujer o de media mujer, ¿no? Entonces, es más fácil que eso lo asignemos como una figura. Por ahí van los tiros, ¿vale? Más o menos. Hay que leerlo bien, los experimentos. Estos serían los otros psicólogos que no son de la Gestalt, los que dicen que se... Estos son posteriores. Estos experimentos se hizo en el año 94. Antes de ayer. Antes de ayer. Sí. Vale, entonces, como vemos, las teorías pues al final se van actualizando. Pero bueno, siempre existe el debate a veces abierto, Pero bueno, es verdad que con experimentos pues se va añadiendo evidencia científica y se abren otras vías, ¿vale? Lo que parecía que antes estaba bien determinado, que segregación figura-fondo era antes y después ya procesabas, pues con estos experimentos se ha visto que no tiene por qué, que a lo mejor según qué estímulos, si tiene un significado importante para nosotros, puede darse antes o durante ese proceso, ¿vale? Ahora pasamos a ver también una teoría, que es la teoría por reconocimiento por componentes, propuesta por Weiderman en la década de los 80. Es una teoría que hoy en día ya tiene muchas limitaciones, que ya no está tan extensa, pero bueno, hay que conocerlo, ¿vale?
Weidelman propuso que los objetos están compuestos por unos elementos geométricos individuales que él llamó geones o geón. ¿Vale? Un geón era una forma tridimensional. ¿Vale? Si vais a la figura 5.30 vais a ver lo que son los geones en la parte de la izquierda. Pues un cilindro, un cono, un rectángulo. Bueno. Él dijo que había hasta 36 geones distintos. Y estos geones constituyen las piezas fundamentales de los objetos y pueden ensamblar, cuando se juntan entre sí diferentes geones, pues pueden crear una forma reconocible para la mayoría de elementos de nuestro entorno. Es positivo porque explica la invarianza respecto a un punto de vista, ¿vale? Aunque cambiemos el punto de vista, los geones que ensamblan siguen siendo los mismos y nosotros seguimos percibiendo el objeto igual, aunque cambiemos nuestro punto de vista, nuestra perspectiva. Pero no obstante, aquí tenéis algunos ejemplos, tiene varias limitaciones esta teoría. Por ejemplo, no tiene en cuenta el agrupamiento, la organización. Algunos objetos no pueden ser representados por geones. Por ejemplo, las nubes, es difícil. Y también no permite distinguir entre objetos dentro de una misma categoría. Dificulta la categorización de los objetos. Entonces, es una teoría que no está ya muy extendida. A lo mejor después se descubre algo más y se reaviva esta teoría, pero se quedó allí. Vale. Ese es un breve... Rayada. Es un poco surrealista eso. Vale, está ahí. ¿Vale? Sí, bueno, propuestas. A veces con estas propuestas después... Pues así avanza también la ciencia a veces, sí, totalmente. Ahora pasamos al apartado 4, que es la percepción de escenas y objetos en escenas, ¿vale? Hasta ahora hemos hablado básicamente de objetos, figura, fondo. Ahora pasamos a ver lo que son las escenas. ¿Qué entendemos por escena? Pues una escena es una panorámica de un entorno real que contiene unos elementos de fondo y múltiples objetos que están organizados de una manera significativa entre sí y con el fondo. Y aquí podemos distinguir entre objetos y escenas. Los objetos están contenidos dentro de las escenas y se puede ejercer una acción sobre ellos, y en cambio las escenas se expanden en el espacio y la acción ocurre en ellas. ¿Vale? Eso serían un poco las diferencias que podemos, al menos a nivel conceptual, entender por objeto y por escena. Ahora vamos a ver cómo se da esa percepción de la escena, conocida también como gist, dentro de la escena. La percepción de escenas presenta una paradoja, y es que las escenas, en nuestra vida cotidiana, ¿no? Todos son escenas, son complejas, son amplias, pero realmente basta con una fracción de segundo para identificar qué es lo importante. ¿Vale? Y esto es lo que se conoce como esencia de una escena. Con milisegundos podemos identificar, si vemos solo una escena durante milisegundos, podemos ser capaces de captar qué es lo importante de esa escena, aunque tenga muchos estímulos y objetos. ¿Vale? Potter, que no Harry Potter, aunque parece magia, demostró que solo con 250 milisegundos los participantes de un estudio lograban captar una imagen objetivo entre diferentes imágenes. Tiene el experimento, ¿vale? Entonces, bastaba con milisegundos para captar una imagen objetivo. Fei Fei en el 2007 utilizó un procedimiento llamado enmascaramiento para asegurarse de que los observadores veían las imágenes durante exactamente la duración deseada. El enmascaramiento consiste en presentar una máscara visual, que es un patrón aleatorio que cubre el estímulo original, y el cual se presenta inmediatamente después del estímulo que nos interesa estudiar, o el estímulo original, para evitar que la persistencia de la visión modifique la duración del estímulo original. Así, lo primero que se percibe es la esencia general de la escena y después ya nos vamos con los detalles. Pero si vemos una escena durante milisegundos, somos capaces de ver qué es lo importante. No podemos entrar en detalles, pero lo primero que hacemos, o cómo funciona nuestra percepción, es que primero, cuando vemos una escena, captamos lo general, esa esencia de la escena, y después ya vamos a la percepción de detalles y de objetos más pequeños dentro de esta escena. ¿Vale?
tienen su lógica si pensamos en nuestra vida diaria, ¿no? Vemos lo general y después, si tenemos más tiempo, pues nos centramos en los detalles o los objetos. ¿Esto es de la figura 532, por ejemplo? Exacto. Que ponen o sea, entre cada fracción de tiempo. Exacto, es un buen ejemplo. Te añaden una máscara. Para que, o sí, yo con este personaje hago que Entonces, por ejemplo, dijo que a los 27 milisegundos parece algo oscuro en el centro con 4 líneas rectas saliendo de ello frente a un fondo blanco. Pero ya a los 500 milisegundos, que sería lo máximo tiempo, parece un padre u otra persona ayudando a un niño pequeño. Ya podemos ver más detalles de la escena, ¿vale? Pero con 27 milisegundos hemos podido captar algo. Esa escena, esa esencia de la escena. Pero, ¿vale? Perdona, es que aquí no lo había leído, pero, o sea, el enmascaramiento sería, por ejemplo, poner algo negro después de la imagen. Sí, algo similar a como eso. Para cortar un poco la percepción visual, claro, que continúe. Claro, ¿no? eso es porque cuando nosotros vemos una imagen, aunque dejemos aparentemente de verla, parece que aún la tenemos parece que aún la seguimos viendo, sí. ¿no? Pero si después de una imagen vemos otra imagen, ahí puedes controlar bien la duración en que tu cerebro, por así decirlo, va a procesar esa imagen. Por eso se presenta el enmascaramiento, para que nuestra imagen o estímulo que están estudiando en estos experimentos no persista más tiempo, ¿vale? Para controlar bien la duración. ¿Y aquí se utiliza? Creo que en este sí. Vale. Sí, diría que sí. Vale. Feifei utiliza procedimientos llamados enmascaramiento, sí, son ellos. Después, Oliva y Torralba proponen que los observadores utilizan unas características globales de la imagen, que son unos datos que pueden percibirse de un solo vistazo. Y algunas de estas características globales son, por ejemplo, el grado de naturalidad de la escena. Hay escenas de espacios naturales que tienen unas zonas más texturalizadas y con unos contornos, como pueden ser el mar, el bosque, y en cambio hay escenas de espacios artificiales normalmente tienden a tener unas líneas más rectas y una orientación más horizontal y vertical. Si pensamos, por ejemplo, con los edificios o con las calles de una ciudad. Después, el grado de apertura es que las escenas abiertas tienen una línea horizontal más visible y pocos objetos. Pensemos, por ejemplo, con el mar. Pues el grado de uniformidad es que las escenas uniformes contienen menos elementos pequeños, como por ejemplo el mar, y que las escenas con baja uniformidad contienen muchos elementos pequeños y son más complejos, como por ejemplo un bosque. Después el grado de expansión, la convergencia de líneas paralelas indica un alto grado de expansión y depende del punto de vista del observador. Por ejemplo, si vemos las vías del tren, ¿no? La imagen que os traigo, parece que esas vías se extienden a lo largo del horizonte, ¿no? Eso sería el grado de expansión y dependen del punto de vista del observador. Y después, otra característica global es el color. Algunas escenas tienen colores característicos, por ejemplo, el mar es azul, el bosque verde-marrón, etc. Así, estas características globales son holísticas, se perciben de forma rápida, son propiedades de la escena en su conjunto y no dependen de procesos que requieran tiempo, contienen información sobre la estructura y el diseño espacial de una escena. Nuestras experiencias pasadas respecto a las propiedades del entorno son relevantes a la hora de determinar nuestra percepción y estas características que se repiten con frecuencia se llaman regularidades del entorno, que pueden ser físicas y semánticas. Ahora las veremos. Estas regularidades físicas son propiedades que se dan habitualmente en el entorno físico. Pensad, por ejemplo, en el efecto oblicuo que vimos en el primer tema, que vimos que las personas percibimos mejor la orientación vertical y horizontal que la oblicua, porque estamos más acostumbrados a ver líneas verticales y horizontales que oblicuas, por así decirlo. También la superposición de la iluminación desde arriba, la asunción de que la iluminación de una escena cae en vertical, ¿vale? Y eso es porque estamos acostumbrados que el sol proyecta desde arriba, no desde abajo, ¿vale? Aquí os pone el ejemplo de la figura 535 con las huellas en la playa. Lo habitual es que percibamos que son huellas, ¿no? Con esas concavidades
y que la luz, percibamos que la luz viene desde arriba. ¿Vale? Y eso será así por nuestra naturaleza como ser humano a lo largo del desarrollo. También la forma en que percibimos una forma iluminada se puede ver influenciada por las sombras que vemos y por su iluminación desde arriba. En cambio, en D vemos cómo serían por las sombras que se dan, en lugar de ser huellas con cavidades, sería más convexidades, ¿no? Serían montículos de arena. Lo percibiríamos al revés, y eso es por el fenómeno o el efecto de las sombras. Pues tenemos las regularidades semánticas, es el significado ligado a lo que suele suceder en una escena y son las características asociadas con las actividades comunes en cada tipo de escena. El esquema de escena es que nuestras proyecciones contienen toda la información basada en nuestro conocimiento de varias clases de escenas. ¿Vale? Aquí el libro os pone el ejemplo del experimento de Palmer en el 75. En este experimento él presentó la imagen de la izquierda, la página 132. Durante pocos segundos o milisegundos y después tenían que indicar de la columna de la derecha cuál era el objeto objetivo. La mayoría de personas señalaron el pan de molde, porque asociaban con la cocina. ¿Vale? Eso es un ejemplo de que nuestro conocimiento influye en la percepción. Pues también tenemos el experimento de las múltiples personalidades de una mancha, de Orriba y Torralba, en el que es el ejemplo de la figura 537, en el que la mancha, en A, por ejemplo, se percibe como distintos objetos según la orientación y el contexto donde se encuentra. Es la misma mancha, que simplemente cambia se rota, ¿vale? Y puede pertenecer a diferentes elementos. Todo ello para concluir que utilizamos sin pensar nuestro conocimiento de las regularidades en el entorno para ayudarnos a percibir, aunque realmente cuando preguntamos por qué lo haces de esta forma, nos cuesta identificar qué información específica es la que utilizamos. ¿Vale? Ahora pasamos a ver el papel de la interferencia a la percepción con la teoría de la inferencia inconsciente de Helmholtz. Hemos visto que la imagen de la retina es ambigua, hay un patrón de estimulación en la retina que puede haber sido provocado por muchos objetos distintos en el entorno, con esa ambigüedad del estímulo. Esto se resuelve mediante el principio de similitud, y es que percibimos el objeto que es más probable que haya causado un patrón de estímulo determinado. Y eso lo hacemos mediante un proceso de inferencia inconsciente. ¿Vale? Entonces, ¿qué objeto ha provocado esa imagen retiniana? Pues la más probable que determinemos. Ahora veremos los factores. ¿Vale? En esta investigación, hoy en día, en la investigación moderna, esto se conoce como predicción. Esa idea de que nuestras experiencias pasadas nos ayudan a hacer conjeturas fundadas sobre lo que vamos a percibir. Veremos la inferencia bayesiana. Bayes, en el siglo XVIII, propuso que nuestra estimación de la probabilidad de un resultado depende de dos factores. Por un lado, la probabilidad a priori, que sería nuestra estimación inicial, y por otro lado, la función de verosimilitud, que proviene de pruebas adicionales y es el grado en que estas pruebas disponibles son coherentes con el resultado. Así, las personas comienzan con una probabilidad a priori y después utilizan unas pruebas adicionales para actualizar esa probabilidad y llegar a una conclusión. Entonces, percibimos lo que es más probable que haya provocado un estímulo en términos estadísticos. Así, aunque la imagen retiniana en el punto de partida, aunque esa imagen retiniana es el punto de partida, podemos añadir nuestras creencias previas para reducir ese abanico de alternativas que puede haber provocado esa percepción. Y ahora veremos cómo el cerebro implementa la predicción. La codificación predictiva es una teoría que describe cómo el cerebro utiliza nuestras experiencias pasadas para predecir lo que percibiremos. Esas predicciones de nuestro cerebro sobre el mundo se representan en los niveles superiores del sistema visual. Y el cerebro determina si lo que vemos coincide con lo que esperábamos ver, es decir, si se cumple esa predicción de lo que esperamos ver. En caso de que la señal entrante no coincida con la predicción, entonces se genera esa señal de error de predicción que se envía de vuelta a los niveles superiores para que modifique la predicción existente.
Y así nuestras experiencias pueden cambiar las representaciones existentes en el cerebro para mejorar sus predicciones. Y así es como aprendemos qué es lo que se debe esperar en cada momento, por así decirlo. Léelo con calma, ¿vale? Voy un poquito más rápido que veo. ¿Tienes alguna duda? Sí. No, digo, bueno, pero tú vas a seguir. Vamos a... Sí, me queda poquito. Me queda el apartado 5. Pero si tienes que no te preocupes. No te preocupes, no te preocupes. Vale, seguirá la grabación, ¿vale? 5 minutos más terminado. ¿Vale? Súper. Hasta luego. Ahora pasamos a ver el último punto, que es la relación entre la actividad neural y la percepción de objetos y escenas. Vamos a empezar con las respuestas cerebrales a objetos y caras. Veremos diferentes áreas especializadas. Vimos que el área ventral, que es la que va del lóbulo occipital al temporal, que es muy importante para el reconocimiento de objetos, se encuentra el área complejo occipito lateral, o COL. Esta área se vio que se activa ante objetos independientemente de su tamaño, orientación, posición u otras características básicas, pero no cuando se ve o se percibe una textura o un objeto con los componentes desordenados. Por ejemplo, si le presentamos una cara a lo Mr. Potato, que cambiamos la nariz y los ojos, tal, esta área no se activaría. Y tampoco es un área que diferencie entre distintas clases de objetos, como pueden ser caras versus objetos. Otra área es el área fusiforme facial, AFF, está ubicada en el giro fusiforme. Está especializada en responder a caras y su lesión puede provocar prosopagnosia, que es la dificultad para reconocer caras de personas conocidas. Las caras sabemos que son complejas, provocan un amplio abanico de reacciones, las cuales se asocian a la actividad de diferentes lugares distintos del cerebro. Esto lo veremos en el último apartado, en el a tener en cuenta. Y otra área importante es el área corporal extrigada, que está ubicada en el lóbulo temporal y se activa ante imágenes de cuerpos y partes de cuerpos, pero no se activa ante caras ni ante objetos. Así, lo más probable es que la representación neural de los objetos está distribuida entre varias áreas del cerebro, es decir, que no todo depende de un área determinada. No obstante, Hooke descubrió a qué clase de estímulos respondían cada área cerebral. ¿Vale? Lo podéis ver en la figura de la figura 5.45 de la página 139. Y se vio que los objetos y las acciones semejantes se encuentran físicamente próximos en el cerebro. Y una combinación de representación modular y distribuida es lo que parece subyacer a nuestra percepción de objetos y caras. ¿Vale? Entonces, esas áreas que se activan no es que sean exclusivas, y también se ve que hay una interrelación entre estas áreas. Ahora vamos a ver las respuestas cerebrales a las escenas. Hay un área para hipocampal de los lugares que se ubica en el lóbulo temporal, que se ha visto que se activa o que responde ante lugares, pero que no responde o no se activa ante objetos ni caras. Lo importante es la información que recibe sobre la disposición espacial. Y para otros autores, en lugar de llamar área parahipocampal de los lugares, lo llaman como la corteza parahipocampal. Quitan lo de los lugares porque también se ha visto que puede activarse ante se activa sobre todo ante la disposición espacial más que ante lugares, ¿vale? Pero eso ya depende un poco de los autores y existe ese debate. En este caso, la hipótesis de la disposición espacial de Einstein propone que responde ante la geometría de una superficie o la disposición geométrica de una escena, más que un lugar. Y su función es responder a las cualidades de los objetos relevantes para el desplazamiento a través de una escena o la localización del lugar. No obstante, lo que os digo, el debate aún no se ha zanjado, sigue abierto y probablemente la percepción de una escena involucra diferentes áreas cerebrales que están interconectadas. Ahora pasamos a la relación entre la percepción y la actividad cerebral. Esta relación ha sido explorada utilizando una técnica donde se presentan imágenes distintas en los ojos izquierdo y derecho. Esto produce el fenómeno de realidad binocular, donde el observador percibe una de las dos imágenes, pero no puede percibir las dos al mismo tiempo. Y Tonko y colaboradores descubrieron que, a pesar de que las imágenes de la retina permanecían iguales
eran las mismas durante todo el experimento, la actividad en el cerebro cambiaba según lo que la persona experimentaba en un momento dado. Pasamos a la decodificación neural, que consiste en medir la respuesta cerebral para determinar los estímulos que se han generado a través de la resonancia magnética funcional. Eso consiste en el uso de una respuesta neural para determinar lo que percibe o piensa una persona. Y seguiría es un proceso que seguiría estas fases. En primer lugar sería la fase de calibración, donde se determina la relación entre estímulo y patrón de Voxeles. Voxeles son los volúmenes cúbicos en el cerebro que se activan, midiendo la respuesta cerebral a una serie de estímulos. Después, esos datos se utilizan para diseñar un decodificador, que es un programa informático que puede predecir el estímulo más probable y sirve de diccionario para que en la fase de prueba se teste el rendimiento del decodificador, volviendo a medir la actividad cerebral de la persona cuando mira una serie de estímulos, utilizando el programa para predecir el estímulo percibido. Y si funciona, debería ser posible predecir qué estímulo es el que está viendo la persona, solo viendo su actividad cerebral, sin ver nosotros el estímulo que está viendo la persona. ¿Vale? Leedlo con calma. Si tenéis cualquier duda, me comentáis. También se vio que Nishimoto y colaboradores diseñaron un decodificador que era capaz de reconstruir o recrear y visualizar al observador en una película por medio solo de su activación cerebral. Entonces, se ha visto que la decodificación neural está volviéndose posible, aunque los investigadores primero deben presentar el estímulo para determinar el patrón de activación cerebral. Es decir, que primero deben crear ese decodificador o ese diccionario para después ser capaces de realizar la lectura en el sentido contrario. Y eso todavía es una importante limitación. ¿Quiere decir que se identifica el estímulo? Es decir, sí, lo ideal sería que viendo la actividad de la persona, actividad neural de la persona, qué áreas se activan, nosotros podríamos ser capaces de saber qué es lo que está percibiendo la persona. Eso sería el camino inverso. Como sea, o sea, habitualmente lo que se hace eso es fantástico, que vaya, leer la mente, ¿o no? Habitualmente, ¿qué hacemos? Presentamos un estímulo y observamos cuál es la actividad neural. Lo que se quiere aquí es, al revés, ver la actividad neural y de ello deducir cuál es el estímulo que le está provocando. Exacto. Y ya para terminar, vemos el a tener en cuenta, que es importante porque entra en este examen, es materia de examen, este tema. El puzzle de las caras. Bueno, como sabemos, las caras pues establecen la identidad de una persona, muy importante también para la seguridad, ¿no? Con ese reconocimiento facial en aeropuertos, en el teléfono móvil. También nos da mucha información sobre el estado de ánimo de una persona, etcétera. Son muy importantes, ¿no? La percepción de las caras. Se ha visto que las caras, cuando se perciben, provocan los movimientos oculares más rápidos de todos. Esas caras tienen un estatus especial que les permite ser procesadas de manera más rápida y más eficiente con otras clases de objetos. Cuando vemos una cara, pasa por delante, ¿no? Se procesa de manera, por así decirlo, se percibe de manera prioritaria sobre otros objetos. Y se ha visto que invertir la imagen de una cara dificulta poder identificarla o determinar si es igual o distinta a otra cara. Eso lo veremos con la PEC la semana que viene, ¿vale? Por eso quiero introducirlo hoy. Eso es porque al invertir la imagen de la cara se dificulta el procesamiento de la información como configuracional, no por partes, sino configuracional. Y también se ha visto que las caras se procesan de manera holística, integral. También se ha visto que hay neuronas que responden de manera selectiva a las caras y hay áreas especializadas en el cerebro que son ricas en ellas, con esa área que acabamos de ver, el área fusiforme facial. Y finalmente existe la hipótesis de la competencia, que señala que nuestra habilidad para percibir caras y la gran respuesta que provocan en ese área fusiforme facial puede explicarse porque nos hemos convertido en expertos en saber identificar o percibir caras.
Gautier y colaboradores llevaron a cabo un experimento muy interesante con gribles. ¿Vale? Los gribles son las figuras que veis en la página 145, figura 552. Ellos lo que hicieron, a mí a priori, todas estas figuras me parecen muy similares, ¿no? Ellos lo que hicieron fue coger a un conjunto de participantes y les entrenaron a saber identificar o diferenciar entre gribles. Son parecidos a caras de persona, ¿no? Parece que tienen una lengua, nariz, orejas, pero bueno, les enseñaron a eso y con el entrenamiento fueron capaces de volverse expertos y saber identificar caras. Górgolas. Sí, tienes razón, es verdad, exacto. Y vieron que también se activaba el área fusiforme facial. O sea, no solo era ante caras, sino que también ante cualquier objeto en el que la persona sea experta. También un ejemplo muy vago y muy simple. Por ejemplo, para nosotros, cuando vemos a una persona con rasgos orientales, nos parece que todos son iguales, ¿no? Los chinos todos son iguales, o todos nos parecen iguales, pero la verdad que después, y a la inversa, seguro, ¿no? Pero después, si tú te vas a vivir allí, en ese país, seguro que vas a volverte un experto y vas a saber identificar y diferenciar esos rasgos. Y probablemente, en ese caso, cuando te vuelvas experto, tu área fusiforme facial ya se activará. Pero no hace falta que solo sea ante caras, puede ser ante otros objetos, ¿vale? Entonces, existe una controversia sobre la relación entre caras y área fusiforme facial. Quizás el área fusiforme facial realmente es un área que se activa cuando nos volvemos expertos en un área, en algo en concreto, ¿vale? Lo voy a dejar por aquí porque me he extendido un poco hoy, lo siento. El próximo día vemos las PECs, ¿vale? Espero que tengáis una excelente semana. Cualquier duda nos vemos, podéis contactar conmigo a través del correo electrónico y nos vemos la semana que viene, ¿vale? Un abrazo. Hasta luego.